¿Cómo controlar una hemorragia? Primeros auxilios para personas no especializadas. La hemorragia es la salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de una ruptura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos. Las heridas son resultado de múltiples causas, incluyendo lesiones accidentales o intencionales, y ocurren en varias ubicaciones, como los hogares y puestos de trabajos. La hemorragia incontrolable es la causa número 1 de muertes prevenibles por trauma y gran número de personas que sepan controlar una hemorragia ante una lesión, contribuirán a una mayor oportunidad de supervivencia para los lesionados. Usted puede ayudar a salvar una vida conociendo cómo se controla una hemorragia a alguien, incluyendo a usted mismo, de estar lesionado. Aquí hay varias opciones para controlar una hemorragia cuando solo se tenga sus 2 manos o disponga de herramientas de trauma. Clases de hemorragia. De acuerdo a la clasificación macro, es según su origen, según el tipo de vasos sanguíneos que se hayan roto, y, según su etiología. Clasificación según hacia dónde se va la sangre y se produce la salida de la sangre. Por su presentación. Hemorragias externas, la sangre emana al exterior a través de una herida, se puede visualizar. Hemorragias internas, que se producen dentro del organismo, no se tiene evidencia precisa de qué está sucediendo, pero existen signos y síntomas que indican la posibilidad de una hemorragia interna. Hemorragias exteriorizadas, que son las que se producen dentro del interior del organismo, pero se salen, ya que tienen una salida a través de orificios naturales del cuerpo, como la nariz, la boca, los oídos y el área genital, así como el área gastrointestinal. La hemorragia externa. Es cuando vemos la sangre saliendo a través de una herida, y se divide en hemorragia capilar o superficial, que compromete a vasos capilares, y que, por el diámetro de ese vaso se va a tener un sangrado que al momento de la evaluación puede estar ya colapsado, porque los vasos tienen tan poco calibre que hacen que pueda tener su coagulación inmediata, y son fácil de controlar. Hemorragia venosa, las venas llevan sangre de los órganos hacia el corazón, esta hemorragia se caracteriza porque la sangre es de color rojo oscuro y la salida es continua, de escasa o de abundante cantidad dependiendo del diámetro del vaso venoso que se haya lesionado. Hemorragia arterial, que puede conducir a una muerte inminente si no se controla, es aquella sangre que eyecta el corazón cuando hace la contracción o la sístole y pasa al torrente sanguíneo. Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia los demás órganos y el resto del cuerpo. Esta hemorragia se caracteriza porque la sangre es roja rutilante o brillante, su salida es abundante y en forma intermitente, coincidiendo con cada pulsación del corazón. La hemorragia interna. Es aquella hemorragia que no fluye al exterior, generalmente acumulándose debajo de la piel o en alguna cavidad. Cuando después de un trauma se ven hematomas o alguna contusión hay que sospechar que si la hemorragia no está externa puede estar ubicada en cualquiera de las estructuras a nivel del organismo, por lo tanto, cuando se sospecha de alguna hemorragia interna, el cuerpo va a manifestar algunos síntomas que hay que reconocer, como la palidez cutánea mucosa, sudoración profusa, alteración del nivel de conciencia, y el sistema cardiovascular va a dar un aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia. Asimismo, puede haber un aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea. En estos casos siempre se va a requerir atención médica inmediata ya que se trata de una emergencia. Hemorragias exteriorizadas. Son aquellas que siendo internas salen al exterior a través de un orificio natural, como la nariz, boca, oído, ano o genitales. Su principal peligro no es la pérdida de sangre, sino la lesión interna, por ejemplo, traumatismo cráneoencefálico, lesiones de vísceras u órganos. También en estos casos se trata de una emergencia. Causas que me pueden producir una hemorragia. De origen traumático, ocasionada por un mecanismo de lesión, por un agente externo. Causas patológicas, debido a alguna enfermedad que afecte a los elementos de la sangre que intervienen en el proceso de coagulación, estructura vascular, entre otros. En caso de víctimas de un accidente vial, que implique a una mujer embarazada, la víctima puede tener una hemorragia dentro de la cavidad uterina por desprendimiento de la placenta, desprendimiento prematuro de placenta, puede tener lesiones en estos grandes vasos porque se ubican a nivel de la pelvis. En el útero hay una muy fluida irrigación y cualquier lesión puede generar una hemorragia. También en el caso de personas que tienen un tratamiento con productos anticoagulantes, por lo que si hay un proceso hemorrágico es posible que no se pueda detener la hemorragia. Control de hemorragias. Como se sabe, la sangre está circulando por el interior de los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Cuando estos vasos se rompen ocurre la hemorragia. Toda pérdida de sangre debe ser controlada cuanto antes, sobre todo si es abundante. Las pautas de primeros auxilios están concebidas para la hemorragia externa, es decir, cuando la sangre se va a exteriorizar, dando mayor prioridad a la hemorragia arterial. En caso de una hemorragia el cuerpo pone en funcionamiento mecanismos que van a tratar de controlarla, agregando las plaquetas alrededor del vaso lesionado y formando un coágulo que tapona dicho vaso, para poder así controlar la hemorragia. La atención de primeros auxilios contribuye a que este proceso sea efectivo. Esta atención debe ser inmediata, considerando que en pocos minutos la pérdida de sangre puede ser total, ocasionando shock y muerte. Consecuencias de que haya una gran pérdida de sangre.
La pérdida de sangre provocada por una hemorragia masiva puede derivar en un shock hipovolémico, disminución del volumen sanguíneo, y si no se corrige empeorará a una parada cardiorrespiratoria y a la muerte. Los signos y síntomas del shock: alteración de la conciencia, mareo o confusión, que puede llevar hasta a la inconsciencia, estado ansioso o nervioso, pulso rápido y débil debido a la tensión baja, la presión arterial desciende, la respiración rápida y superficial, la palidez cutánea mucosa, así como una piel sudorosa fría y pegajosa. En el cuerpo de un adulto hay 5 litros de sangre y la pérdida de más de 1,5 litros va a provocar una situación de shock grave. En la situación más extrema esto puede ocurrir en solo 3 minutos si la hemorragia es arterial o venosa dependiendo del diámetro del vaso. En los primeros auxilios se debe tener en cuenta el PAS, PAS. La P es proteger, se refiere a comprobar la seguridad de la zona del accidente para que no haya más riesgo tanto para la persona que va a prestar los primeros auxilios y para el herido. La A es alertar, hay que alertar llamando a los números de emergencia dependiendo de la zona y de la ciudad, indicando lo que ha ocurrido y explicando el estado de los heridos. La S es socorrer, una vez alertado al servicio de emergencias médicas, se aplican los primeros auxilios siempre y cuando no corra peligro la vida del socorrista y siempre sin empeorar la situación del herido con una mala actuación. Evaluación. Para abordar una víctima siempre hay que evaluar la situación, observa los signos y síntomas de la persona para evaluar su estado y analizar la herida para decidir el método de actuación, localización, extensión, profundidad, lesión de órganos, suciedad, mecanismo causante. Hay ciertas heridas que, aunque muy aparatosas, no causan gran pérdida de sangre para que corra peligro la vida, como una epistaxis, que es hemorragia nasal, una herida en el cráneo, heridas en la boca, un desgarro, sin afectación de vasos sanguíneos grandes. Y otras que sí son graves, aunque a veces no haya sangrado abundante, como una herida de bala, un cuchillo clavado, el cual nunca se debe retirar, una fractura abierta, una herida que afecta a un pulmón. Recuerde que cuando hay un objeto enclavado, no se debe retirar, estos objetos se retiran dentro del centro hospitalario, ya que, si se retiran, puede resultar mucho más dramático para la víctima. En general, debemos sospechar que la vida corre peligro por la pérdida de sangre cuando nos encontramos en estas situaciones, la sangre que emana a chorro de la herida, pérdida parcial o total de un miembro, sangrado que no se logra detener, sangre que forma charco en el suelo, hemorragia en víctima confundida o inconsciente, y ropa empapada de sangre. Siempre recordemos que la bioseguridad también es importante. Durante todo el proceso, ante cualquier persona accidentada, se recomienda el lavado de manos, así como utilización de guantes estériles o guantes de látex o nitrilo, para evitar ensuciar las heridas y también para no entrar en contacto con la sangre y otros fluidos, y así minimizar el riesgo de contagios de algunas enfermedades. Para el control de las hemorragias externas el primer punto es la presión directa, se hace sobre la herida o punto sangrante, con apósitos o gasa, y tiene que hacerse una compresión de aproximadamente 10 minutos. Es importante recordar no retirar nunca el primer apósito, porque nosotros con la compresión hacemos que haya una disminución del diámetro del vaso, esto va a disminuir la salida de sangre, teniendo en cuenta que, no solamente salen glóbulos rojos, sino también salen plaquetas, factores de coagulación y electrolitos, lo que brinda una mayor posibilidad de que se forme el coágulo y se vaya taponeando la herida, y si lo retiramos volvemos a abrirla. Coge una gasa, si es estéril es mejor, la colocamos sobre la herida y hacemos presión fuerte para que se forme el coágulo. Si no tiene gasa a la mano puedes usar cualquier tela, ropa, trapo o pañuelo, lo más limpio posible, para comprimir la herida. Si se empapa el apósito, no lo retire, sigue poniendo más apósitos encima. Si es una herida muy grande puedes rellenarla con gasas y luego hacer la presión. Presiona al menos durante 10 minutos con ambas manos. En caso de hipotermia el tiempo de coagulación se alarga mucho más de 10 minutos. Si la persona tiene un nivel de conciencia no alterado hay que preguntar si sufre alguna enfermedad y está tomando medicamentos anticoagulantes, ya que puede que este método no cohíba la hemorragia y deberemos presionar hasta que vengan las asistencias. Después de que haga la compresión y manteniendo el control de la hemorragia, podría también utilizar un vendaje compresivo, se hace con una venda normal. Una vez cohibida la hemorragia y vendada la persona herida se podría desplazar, si fuera necesario, como puede ocurrir en un entorno natural alejado de las asistencias sanitarias, en un accidente con múltiples víctimas o en un entorno hostil. La excepción para hacer una compresión directa es que exista una fractura abierta, una deformidad anatómica de la estructura, ya que puede generar una mayor lesión. Para agilizar el control de la hemorragia existen en el mercado productos hemostáticos, en forma de gasas o gránulos que generan la coagulación de forma artificial, con ellos se rellena la herida y se comprime manualmente durante 3 o 4 minutos, asimismo, hay vendajes compresivos, que aseguran la compresión efectiva por más tiempo. Otra herramienta es el torniquete comercial, fácil de usar y efectivas en hemorragias severas en las extremidades, se emplea cuando la compresión manual no es suficiente, idealmente se retira antes de las 2 horas, pero solo por personal sanitario. El torniquete comercial ya no se usa como último recurso, por otro lado,
es importante reconocer que el torniquete real improvisado no es adecuado, debido a que las herramientas que se utilizan como una manilla no tienen la fuerza suficiente para la compresión, así como debido a la banda tan estrecha utilizada, por lo que puede producir más lesiones. Pero sigue siendo una opción a falta de un torniquete comercial. De acuerdo a la secuencia de eventos, una vez garantizada la seguridad de usted y de la víctima, siempre busque la hemorragia que pone en peligro la vida. Luego hay que verificar si está disponible el equipo de primeros auxilios. Si no está disponible el equipo o las herramientas de primeros auxilios, entonces use paños o ropa limpia, y aplique presión directa sobre la herida. Si están disponibles las herramientas de primeros auxilios, hay que ubicar la herida, en el caso de las extremidades, como el brazo o pierna, y si está disponible el torniquete hay que aplicarlo sobre la herida hasta detener la hemorragia. Si no está disponible el torniquete, hay que empaquetar o rellenar con gasas o ropa limpia la herida y aplicar presión sobre ella. Lo mismo se hace en caso de hemorragias en el cuello, hombro o ingle. Una vez que la hemorragia esté controlada puedes centrarte en otros aspectos y aplicar el ABCDE, vía aérea, ventilación, circulación, nivel de conciencia y exposición. Si ves signos de shock debes proporcionar abrigo, aunque haga mucho calor, ya que en esas circunstancias el cuerpo pierde mucho calor. Si usas una manta térmica recuerda que el lado plateado debe estar para adentro, al revés sería para proteger del calor. Comprueba el estado de las personas constantemente y siempre aplica el apoyo psicológico y tratar de mantenerla tumbada boca hacia arriba, en la posición de cúbito supino, y con las piernas ligeramente elevadas, que es lo que llamamos la posición anti-shock. Hemorragias exteriorizadas. En caso de otorragia, es decir, cuando la sangre de la víctima fluye por el oído, la actuación es ponerla en posición lateral de seguridad PSL, con el oído sangrante hacia el suelo. Si ha habido traumatismo, puede haber fractura, no mover, pero facilitar la salida de sangre y por lo tanto no intentar nunca parar el sangrado. No coloquen aditivos, no coloquen nada, porque este paciente va a ser evaluado en el área hospitalaria y vamos a tener problemas si se le coloca algún tipo de sustancia en ese oído. Si tenemos una víctima con epistaxis, es decir, cuando la sangre fluye por la nariz, la actuación es aplicar presión directa sobre el orificio sangrante, contra el tabique nasal durante 5 minutos, inclinar la cabeza hacia adelante. Si no se detiene la hemorragia, taponar con gasa mojada en agua oxigenada, dejando un trozo de gas afuera. Hay que diferenciar entre la hemoptisis y la hematemesis. La hemoptisis es un vómito de sangre o una salida de sangre precedido de tos, proviene de los pulmones. Generalmente la sangre es limpia, con olor a óxido y puede tener aspecto espumoso o que tiene burbujas de aire, mientras que la hematemesis es el vómito de sangre precedido de náuseas, que proviene del estómago. La sangre emana con restos de alimentos y es maloliente, y el volumen de sangre puede ser tal que puede alterar en forma importante su nivel de conciencia. Cuando se trata de la hemoptisis y la hematemesis, no se da nada por vía oral. En la hemoptisis colocar a la víctima en posición semisentada si la patología es de tipo respiratorio. En caso de hematemesis hay que colocar a la víctima en posición lateral de seguridad. En los dos casos se trata de una emergencia y, por lo tanto, tienen que ser trasladados al centro asistencial. Activar el servicio de emergencia nos va a dar la oportunidad de que sean trasladados al centro hospitalario. Shock, hemorragias internas. En este tipo de hemorragia, no hay salida de sangre al exterior y su peligro es que puede pasar desapercibida. Hay que ver las manifestaciones que tiene la víctima de un trauma y si comienza a presentar signos y síntomas de shock hemorrágico, como alteración del nivel de conciencia, taquicardia, taquipnea, que es la respiración acelerada, y alteraciones del llenado capilar, la piel fría pálida y sudorosa. En el caso de sospechar su existencia tras un accidente violento o si la víctima presenta signos o síntomas de un shock, debido a que puede tener alguna hemorragia interna, hay que buscar el servicio de emergencia para que sea trasladada. Asimismo, tratar las lesiones que provocan la hemorragia interna, en la medida de lo posible, aflojar todo lo que comprima a la víctima, evitar la pérdida de calor corporal del accidentado y si las lesiones lo permiten colocar la cabeza un poco más abajo que los pies. Por otro lado, la actuación ante hemorragia externa según la Guía del Consejo Europeo de Reanimación del año 2021, menciona que, aplique presión manual directa para controlar una hemorragia externa severa, considere el uso de un agente hemostático, aplíquelo directamente sobre la herida y realice presión manual sobre él. El vendaje compresivo puede ser útil cuando la hemorragia ya está controlada, así se mantendrá la hemostasia generada. El uso de puntos de presión directa arterial y las terapias de frío no están recomendadas para las hemorragias graves. En las extremidades, considerar el uso del torniquete comercial tan pronto como sea posible. Si la presión directa y el uso de hemostáticos no es efectiva, se podría utilizar un torniquete comercial. Por su parte, el AHA, en las guías integradas desde el 2010 hasta el 2015, recomienda que no está indicado el uso de puntos de presión o la elevación de una extremidad para controlar el sangrado externo. En el caso de que las personas con hemorragias externas potencialmente mortales, se debe aplicar presión manual directa para detener inicialmente la hemorragia. En el caso de heridas que no se pueden tratar mediante el uso del torniquete o cuando no se disponga de un torniquete comercial de manera inmediata. Si hay un apósito hemostático disponible,
puede ser muy útil como tratamiento complementario a la presión manual directa para el tratamiento de una hemorragia externa potencialmente mortal. La Guía Europea de los Primeros Auxilios dice que, para el control de hemorragias potencialmente mortales, hay que realizar presión manual directa. También se puede considerar el uso de un apósito hemostático cuando aplique la presión manual directa para una hemorragia grave potencialmente mortal. Aplique el apósito hemostático directamente sobre la lesión sangrante y luego aplique presión manual directa sobre el apósito. No se recomienda el uso de puntos de presión o terapia de frío para el control de la hemorragia potencialmente mortal. Para las hemorragias potencialmente mortales de heridas en extremidades en un lugar susceptible de utilizar un torniquete, es decir, heridas en brazos o piernas, amputaciones traumáticas, considerar la aplicación de un torniquete comercial lo antes posible. Las guías NIS de trauma, dice que, la presión directa con apósitos simples para controlar la hemorragia externa, en los pacientes con trauma mayor en alguna extremidad, utilice torniquetes si la presión directa no es suficiente para controlar una hemorragia que amenace la vida. El manual PHTLS refiere que, la presión directa es exactamente lo que el nombre implica, aplicar presión directa sobre el lugar de sangrado. Esto se logra colocando apósitos o compresas directamente sobre el sitio de sangrado y la aplicación de presión. El uso de la elevación y presión sobre puntos de presión indirecta, que se ha dejado de recomendar debido a que no existen suficientes datos que apoyen su efectividad. Los torniquetes, por el otro lado, son muy efectivos para controlar una hemorragia grave y se deben usar en caso de que la presión directa o el vendaje compresivo no logren controlar la hemorragia en una extremidad. Anteriormente se ha puesto énfasis en la elevación de la extremidad y la compresión en un punto de presión, proximal al sitio de la hemorragia, como los pasos intermedios para controlar una hemorragia. Sin embargo, no hay investigaciones publicadas acerca de si elevar una extremidad que sangra disminuye la hemorragia. Si un hueso en la extremidad se fractura, esta maniobra podría ser causa potencial de que se convierta de una fractura cerrada a una abierta, o provocar el aumento de hemorragia interna. Conclusiones. Queda descartada la afirmación, los torniquetes deben utilizarse solo como último recurso. Queda descartada que la presión en la raíz del miembro y la elevación del miembro como técnicas para detener hemorragias en miembros o extremidades. Otra secuencia de eventos puede ser, referente a aplicar presión directa, vendaje de presión sobre la herida. Si la presión directa es efectiva, entonces la hemorragia está controlada. Si la presión directa no es efectiva o no es practicable, es que la hemorragia no está controlada. Si no está controlada y si es en una extremidad se puede aplicar el torniquete. Si es una herida en la que no se puede aplicar el torniquete, debido a que se ubica en una zona de unión del cuerpo, se hace el control por compresión y se puede utilizar los agentes hemostáticos tópicos con presión directa. Conferencia dada por la doctora Tania Zárraga, en un congreso virtual organizado por la institución Badra. La doctora Tania Zárraga es médico cirujano, residente en cirugía y traumatología, miembro de la Sociedad Argentina de Medicina de Urgencias y Emergencias y docente de paramédico profesional.